¿Sabe que cuando una persona se suicida, por qué razón se suicida? Porque en su mente llegan los pensamientos negativos. Este mundo de los pensamientos está gobernado, está dirigido, influenciado terriblemente por Satanás. Porque Dios nunca le va a decir a una persona que se suicide. Usted hoy tiene que morir. Más bien Dios da esperanza en el corazón de las personas, ¿no? Dios da la esperanza en el corazón de las personas para que la persona, oyendo la voz de Dios, pueda superar la dificultad. Porque una persona que se suicida en esta época es una persona que ya perdió la esperanza de vida en este mundo. Una persona que ya no tiene, alguna razón para vivir, ¿no? Es decir, que de su corazón se ha esfumado la esperanza verdadera. Ya todo su ambiente, todo el círculo de su vida se ve oscuro. Por lo tanto, los pensamientos ayudan a poder una vez más dirigir el corazón hacia el punto más negativo. Ustedes evalúen. En un día, tal vez nosotros no podemos contar todos los pensamientos que tenemos, pero durante un día los pensamientos que surgen en ustedes mayormente son bien negativos. Porcentaje de pensamientos negativos, por lo menos 70-80%, o tal vez hasta 85% son negativos en un día. Pero el otro 25% llegan a ser pensamientos positivos. Entonces la gente, cuando manifiesta su estado de ánimo con su rostro, ¿no? Su rostro está decaído. ¿Por qué está tan decaída? Porque ya está lleno de su pensamiento. Tanto pensamiento que sale de su corazón negativo respecto a la situación familiar, respecto a la economía, respecto a la salud. Todos son negativo. Finalmente su rostro se cambia. ¡Pum! Se queda así, ¿no? Oscuro su rostro. Cansado. Refleja el estado de su corazón. Pero cuando en su corazón hay esperanza y gozo, con su rostro pareciera que está brillando. Parece que de su cara ilumina una luz. Esto es, hermanos, porque la influencia de los pensamientos va a determinar finalmente el estado de ánimo del corazón de la persona. Algunas personas se dicen ser muy positivas, ¿no? Hasta estas personas que son muy positivas, en ellos también recaen muchos pensamientos negativos. Porque el lugar de los pensamientos, el mundo de los pensamientos, es el lugar donde Satanás pone su nido, coloca su campo de trabajo, su oficina para trabajar. Entonces, durante mucho tiempo nosotros también vivimos por los pensamientos de la voluntad de la carne. Pero, hermanos, entre los cristianos salvos, si no puede identificar este punto de manera clara, que los pensamientos son el lugar de trabajo predilecto para Satanás, entonces constantemente seremos engañados, aceptando el pensamiento. Hoy tú me parece que no vas a poder hacer nada. En ese momento usted dice, sí, tienes razón, no voy a hacer nada hoy. Hoy me parece que tú vas a tener que estar encerrado en la casa porque nada puedes hacer. En ese momento Satanás mete estos pensamientos. No le deja a la persona ser libre de sus propios pensamientos. ¿Entienden? Por eso los hermanos que llevan la vida de fe, ¿qué es lo que deberían hacer? Ya regresemos al libro de San Mateo. San Mateo, capítulo 16, que hemos leído antes. El versículo 24 dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ya la Biblia nos enseña claramente, el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos: ustedes quieren venir en pos de mí, entonces niéguese. ¿Por qué dice Jesús que se niegue? Porque en sus pensamientos una entidad maligna les quiere acechar. Una entidad peligrosa, maligna, malvada, quiere dirigirlos a ustedes. ¿Hacia dónde? Hacia la vida infeliz, ¿no? Hacia la vida que solamente enfoca
en los pensamientos, en los deseos de la carne. Es la advertencia de Cristo Jesús. Niéguese a sí mismo. No acepte los pensamientos que salen de su corazón. Ciertamente estos pensamientos le van a hacer ir en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Es la recomendación de Jesús. Ni siquiera es una recomendación, es una orden. Niéguese. No le dice, por favor, usted niéguense a sí mismo, sino que niéguese de frente, ¿no? Ustedes quieren seguirme. Si ustedes aceptan sus pensamientos, entonces el enemigo, quien opera en sus pensamientos, les va a llevar en la dirección contraria. Niéguese. No acepte sus pensamientos. El versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ya la enseñanza bíblica más precisa es que ninguna obra que el hombre pudiera hacer le hace obtener la salvación de su alma. Sino que el hombre, aunque entregue su vida, aunque muera por otro, dice, no podrá salvar su alma. No podrá salvar su alma. Sino que por la gracia. Dice acá, ¿no? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Uno que está muerto espiritualmente, ¿qué es lo que puede hacer para Dios? ¿No? Nosotros, hermanos, solamente hemos cometido pecados. Hemos hecho las cosas malas en este mundo. Entonces, si alguien delante de Dios quiere justificarse por sus obras, debería hacer un chequeo, un análisis de su vida. ¿Cómo yo he vivido? ¿Qué cosas yo hice bien? ¿Qué hice mal? Muchas personas en la Biblia, por no tener un criterio correcto de sí mismo, por no examinarse de manera correcta, ellos tuvieron un diagnóstico de sí mismos. Ellos pensaron, somos buenos. Somos buenas personas. Por eso delante de Jesús, Señor, Maestro, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Algunos personajes bíblicos salieron con estas palabras delante de Jesús. ¿Qué haremos? Es como decir, ¿no? Siendo, una persona, digamos, que se dedica, ¿cómo decir, no? Al trabajo, digamos, en la tierra, ¿no? Digamos, a nivel del piso. Un día quiere pilotear un avión. Entonces, ¿cómo podrá pilotear el avión? No tiene experiencia, no tiene instrucción aérea. ¿Cómo se le ocurriría pilotear? No tiene manera de pilotearla, ¿no? Pero ustedes, por ejemplo, si viajasen, digamos, un ejemplo, desde Chile hasta, por ejemplo, España, entonces para viajar sería lo más recomendable tomar un avión, ¿no? Un avión por la distancia. Entonces, viajando, no es que ustedes tienen que sacar un curso de piloto para, tener la licencia de piloto y luego arrendando un avión o comprando un avión y pilotean hasta allá. Sino que ustedes van a la agencia de vuelo, digamos, a la aerolínea, y en ese lugar es donde obtienen el pasaje, ¿no? Entonces, subiéndose al avión, una persona es la que tiene que pilotear, ¿no? Porque sabe, porque tiene la capacidad, tiene la manera. Entonces, es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia respecto al ejemplo que estoy dando hoy? Es que en este caso, claro, ustedes tendrían que cancelar el pasaje de avión, ¿no? Pero en el caso de la gracia de Dios, aunque efectivamente se debe pagar, pero no es que ustedes tienen que desembolsar la cantidad de dinero. O ustedes tienen que hacer algo para que puedan ser llevados. Sino que por la gracia. Es decir, que por medio de Cristo Jesús. Es equivalente a que si yo quiero ir a otra ciudad o a otro país, alguien más que tiene poder adquisitivo me pague. Pastor, ¿usted puede viajar a ese país? Entonces yo le digo, disculpe hermano, no puedo viajar porque ahora no tengo el medio. No es que le estoy diciendo que tenga medio, solamente usted decídase a ir, yo le pago. En ese momento yo, ¿qué tengo que decir? Gracias, gracias hermano, gracias hermana. Porque si esa persona decide pagar o cubrir el pasaje de una distancia larga que yo no puedo cubrir,
Entonces, efectivamente, la empresa en este caso recibe el pago, recibe el precio por el boleto de avión, pero de mi bolsillo no salió ni un centavo. ¿Sino de quién? Del bolsillo de ese hermano, que tenía el poder para hacerlo, o tenía el dinero para pagar. Entonces, esto es la gracia, hermano. El versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es el poder adquisitivo de Cristo. Es la capacidad de Cristo de que nosotros seamos salvos. No hay condición en el ser humano para obtener la salvación por sus méritos. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Ya la Biblia dice que nos hizo sentar. No es que nosotros con gran esfuerzo, con gran sacrificio, nos sentábamos en ese lugar, sino que Jesucristo dice que nos hizo sentar. ¿Ah? Como un acomodador, ¿no? Siéntese acá. Uno empieza a buscar el lugar. ¿Dónde tengo que sentarme? No se preocupe, yo lo llevo. Aquí siéntese. Y luego el versículo 6 dice, pero nos hizo sentar ¿dónde? En los lugares celestiales. Yo en este momento, hermano, estoy sentado en el comedor, la mesa, en la casa del hermano Rigoberto, acá en Talca. No estoy sentado en los lugares celestiales, ¿no? Mi cuerpo está parado aquí en una ciudad al sur del país, de Santiago, ¿no? Al sur de Santiago. Pero la Biblia dice que está sentado en los lugares celestiales. Ya para Dios, nuestro espíritu ya está sentado en el lugar celestial. El lugar de estar sentado, ¿qué significa? Que ya toda la obra fue acabada, ¿no? Ya Dios ha hecho todo para nuestra salvación, para nuestra redención delante de Dios. El versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don de Dios, darnos la salvación sin un pago de por medio de nosotros, porque hay pago, pero no son ustedes los que pagan. No es que usted pagó ni yo pagué, sino que Jesucristo es el que pagó. Es por gracia, obviamente para nosotros es la gracia. Pero Jesucristo, Él tuvo que depositar su vida entera para morir en la cruz por usted y por mí. De la misma manera, un hermano que pagó mi pasaje para mí es la gracia, pero ese hermano tuvo que desembolsar dinero de su bolsillo, de su sacrificio, de su esfuerzo. ¿No es así? Para él es un gasto, o como lo pueda ver, ¿no? O una inversión o un regalo, en fin. Pero eso él lo da de su bolsillo. Pero en mi caso, a mí me pertenece, ¿qué cosa? La gracia. En ese caso, ¿no? Estoy hablando. Pertenece la gracia porque yo no lo pagué, sino que esta persona pagó. De la misma manera, Jesucristo es quien pagó por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, todas las cosas, los delitos que nosotros hemos cometido, Cristo Jesús pagó en la cruz por nosotros. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, en este momento, en el versículo 10, el relato del libro de Efesios cambia el ángulo, ¿no? Cambia el ángulo. Porque dice que no por obras recibe la justificación. No por obras puede ser justificado. Pero luego que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ya no está hablando de que al momento de ser creados en este mundo, de nacer en este mundo, sino está hablando de una creación en Cristo Jesús. Es una nueva criatura. Nueva creación. Está hablando de los que ya han sido transformados, que los que ya han sido salvados, los que ya han sido justificados. Son nueva criatura en Cristo Jesús. Para ello dice que hay buenas obras
que Dios preparó. Versículo 10. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Los cristianos salvos han sido salvados, han sido justificados para buenas obras. Contrariamente, decir que por las obras, buenas obras, ser salvo. Ya pasamos esta fase, ¿no? De acá tengo unos poco de té. O sea, digamos que acá está, este es cristiano, o sea, este es el hombre pecador que todavía no fue salvo. Después de aceptar la obra de Jesucristo, ya esta persona se convierte, ¿no?, en el cristiano salvo. Ya este cristiano salvo dice que ya está hecho para buenas obras. Pero antes de recibir la salvación, todavía no es apto para buenas obras. ¿Me comprenden? Sino que solamente debe acercarse a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces luego esta persona podrá ser utilizado por Dios, podrá ser utilizado por la guía de Dios para poder hacer buenas obras. Entonces dentro de las buenas obras está mencionando, o podemos inferir, el anunciar el Evangelio. Porque son las cosas que Dios había preparado para los que ya han sido salvados. Entonces las buenas obras, ¿cuándo comienzan a operar? Después de haber recibido la salvación, después de haber sido perdonado de nuestros pecados, entonces podemos hacer buenas obras. Una persona apta para las obras de Dios es precisamente una persona que ya recibió la salvación. Antes de eso, en su vida debe descubrir primero cómo ser salvo, cómo ser justo delante de Dios, ¿no? Como si fuera, la salvación es una licencia para las buenas obras. No sé si podemos hablar de esa manera. Pero estas buenas obras no son las obras que el hombre hace, sino que las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice. Es la obra del Señor. Obviamente esto está enfocado en la voluntad de Dios. No piensen, hermanos, buenas obras es darle alimento a los pobres o ayudar a la gente porque sí. Si nosotros queremos ayudar a la gente pobre o queremos dar algo a la persona que no tiene, no solamente debemos pensar en esto, sino debemos considerar a través de esto cómo yo puedo anunciar el Evangelio a este tipo de persona que tiene esta dificultad. Si ustedes quieren dar solamente un pan y luego decir que yo ayudé a un pobre, le di dinero, no, esto no tiene ni un sentido para el mundo espiritual. Esa persona se va a saciar seguramente, pero mañana otra vez tendrá hambre. Otra vez tendrá la situación. Contrariamente, ustedes pueden explicar, darse la oportunidad de anunciarles el Evangelio de Cristo. Entonces ustedes podrán darle un regalo que para él será eterno. Para siempre. El pan que usted le da le dura un rato, unos minutos. Pero la salvación que usted le puede entregar, que usted le puede transmitir a él, el mensaje de la salvación es para siempre. Esto es la obra de Dios. Que los cristianos salvos puedan en realidad ser usados como herramientas para la voluntad del Señor, como siervos de Dios que anuncian el Evangelio. ¿La salvación es por la gracia? Seguramente así es. O sea, exactamente así es. Pero la vida de creencia, hermano, nosotros bajo la guía de Dios, preparados, dice, para buenas obras, creados para buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros, ustedes que ya han creído en el Evangelio, yo que creo en el Evangelio, para que anduviésemos en ellas. Vamos a caminar en estas buenas obras donde el Señor nos ayudará, el Señor nos bendecirá, nos proveerá todas las cosas, recursos también, sabiduría y la manera para poder trabajar en esta obra preciosa de evangelizar a todo el mundo, ¿no? A toda la gente que está cerca nuestro, a los que tal vez no están tan cerca. Depende, ¿no?, de cada uno de ustedes dónde sea su lugar de campo misionero. Alguno en su trabajo, alguno en su ambiente familiar, alguno en el lugar donde estudia. Cada uno debe alojar su campo de misionero, donde ustedes puedan ser misioneros que publiquen esta verdad, que anuncien el Evangelio, ¿sí?
Son salvos ustedes, ya fueron justificados. Entonces Dios les ha salvado, les ha creado en Cristo Jesús para buenas obras. Es el propósito del Señor. Gracias por su atención. Así vamos a acabar este tercer estudio ya del libro de Efesios del capítulo 2. Gracias. Oremos al Señor. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana usted nos permite su palabra. Nosotros, antes de conocer este evangelio, tratamos de vivir de manera correcta, tratábamos de andar sin cometer los pecados, pero realmente no ha resultado nuestra vida así, sino que hemos cometido pecados, hemos hecho las cosas malas, las cosas perversas. Entonces nosotros, por nuestras obras, jamás podíamos realmente ir delante de Dios. Pero después de haber conocido el evangelio, después de haber conocido la gracia de Dios que por medio de Jesucristo nos ha hecho salvos, ahora el Señor quiere utilizar la vida de los cristianos salvos para buenas obras, para predicar el evangelio, para anunciar esta palabra a otras personas que todavía están siendo dirigidos por el príncipe de la potestad del aire. Es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esperamos, Señor, que usted la vida de los hermanos utilice, que les permita, Señor, su campo misionero, el lugar donde ellos puedan y realmente predicar, aunque no sea pastor, aunque no sea evangelista, pero siendo un miembro, un cristiano salvo, en su corazón, estando el deseo de anunciar el evangelio. Espero que les permita realmente el lugar, el espacio donde pueda compartir esta palabra, Señor. Creo que usted se glorificará en ellos, también podrán obtener los frutos del evangelio y también sus vidas serán prosperadas, serán felices, Señor. Gracias por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. De esa manera terminamos la transmisión de esta mañana. Por la gracia de Dios, como dije antes, ahora voy a viajar unos 20 minutos a la ciudad de Curicó para encontrarme con mi tía para poder realizar también el estudio bíblico en esa ciudad, ¿no? Espero que ustedes en su tiempo libre puedan orar por mi vida también, y también, obviamente, ¿no?, dentro de sus oraciones, todas las cosas que ustedes tengan petición al Señor, con corazón puedan buscar al Señor con alguna situación, dificultad, ¿no? Gracias por su tiempo. Vamos a acabar acá. Nos vemos en la tarde, la noche. Gracias. Que esté muy bien. Chao, chao.